Siendo entonces las 2 en punto de la tarde, estimados estudiantes, arrancamos con la clase del día de hoy, ¿correcto? Muy bien, entonces aquí vamos a comenzar. La clase de día lleva como título Desde el humanismo hasta la formación del Estado moderno. ¿Ya, chicos? Excelente. Entonces, tenemos aquí los materiales. Yo he preparado 65 imágenes para ustedes en la clase de hoy día. ¿Ya, chicos? Así que con esto arrancamos. Listo. Excelente. Muy bien. A ver, entonces, ¿cuál es el primer tema? A ver, primero comencemos con una imagen general sobre la Edad Moderna, ¿ya? Esto va de 1453 a 1789, ¿correcto? Aquí entonces tenemos el término moderno, es un término, eso lo dijimos en la semana uno. Hay que precisar aquí. El concepto moderno es un concepto que es utilizado por los ilustrados del siglo XVIII, ¿ya? Cristóforo Celarius, ¿ya? O Cristóbal Keller utilizó el término nuevo, ¿ya? Así que vamos a comenzar entonces con el primer tema. El primer tema que nos reúne es el humanismo, ¿ya? Esto va de los siglos XIV al siglo XV. A ver, entonces, primero hagamos una pequeña definición, ¿correcto? A ver, ¿qué cosa entendemos por humanismo? El humanismo es un movimiento intelectual, ya impulsado por la burguesía. Este movimiento ideológico, intelectual, tiene que ver con las ideas, con el pensamiento, ¿ya? Y este será la base del pensamiento moderno en Occidente. Esto en primer lugar. ¿Dónde surge? En Italia, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las causas de este humanismo? A ver, en primer lugar, tiene que ver con la prosperidad y autonomía de las ciudades italianas. ¿Recuerdan ustedes la clase de la semana pasada cuando dijimos que en Italia, ya, Europa, ya hay que partirle en dos, la Europa del Norte, la Liga Hanseática, Liga Teutónica, que no tiene pues tanta prosperidad ni boato como las ciudades del sur, la Liga Italiana, ¿ya? Entonces es aquí, en Italia, que tiene las ciudades más prósperas, con mayor autonomía, donde surgirá el humanismo, ¿ya? Aquí también va a surgir los grandes centros educativos, como universidades y academias, que es importante también tomarlo en cuenta. No podemos dejar de hablar de la invención de la imprenta. A ver, una cosa es la imprenta inventada por los chinos y otra cosa es la imprenta inventada por Gutenberg. Ya, la imprenta de Gutenberg son los caracteres móviles, son tipos de metal. Ya, como se puede ver aquí en esta imagen. ¿Cuál fue la primera el primer libro impreso en estas imprentas va a ser la Biblia, ¿correcto? Muy bien. Tampoco puedo dejar de lado hablar ya de el mecenazgo. ¿Qué son los mecenas? Los mecenas son protectores. Ya pueden ser protectores políticos, pueden ser protectores económicos, ya, pero son protectores. Y estos protectores pueden ser desde príncipes, pasando por reyes, incluso papas, ¿correcto? También hay que hacer mención del exilio de los intelectuales bizantinos. ¿Recuerdan la semana pasada cuando dijimos que los turcos otomanos conquistaron el imperio bizantino? Bueno, pues, producto de esto, los turcos otomanos, que son musulmanes, ya, mientras que los bizantinos son cristianos ortodoxos, ellos deciden irse de
Bizancio, ¿ya? ¿A dónde se van? A donde lo reciban con los brazos abiertos. A Italia, donde lo que buscan es, ¿ya? Gente, ¿ya? Que conozca la cultura clásica, greco-latina, greco-romana. Listo, muy bien. Aquí tenemos entonces humanismo. Aquí hemos dicho la toma de Constantinopla, ya hemos dicho la obra de los mecenas, que son los protectores, hemos dicho el florecimiento de las ciudades italianas, ¿ya? Y por último, la invención de la imprenta con Gutenberg. Listo, muy bien. Ahora sí, pasemos rápidamente, chicos, a ver. Pasemos rápidamente, chicos, a ver las características de este humanismo. ¿Listo? Número uno, ¿ya? Antropocentrismo. ¿Qué cosa es el antropocentrismo? El hombre es el centro del universo. El hombre es la medida de todas las cosas. Ya, lo que se busca es un estudio integral del hombre en base a un espíritu crítico y racional. Otro punto clave es esta línea. Esta línea es importante. Hoy vamos a ver en varios momentos la palabra laico. Ya también podemos hacer mención de la palabra secular. Es lo mismo. ¿Qué significa el pensamiento laico o secular? Significa que el Estado quiere ejercer el control de la iglesia. En la Edad Media, la iglesia se superponía al Estado. Ahora, en la Edad Moderna, el Estado se superpone a la Iglesia. Siguiente, el rechazo a la escolástica. ¿Ya? A ver, no es un rechazo a la Iglesia Católica, porque los humanistas son creyentes en Dios. Es un rechazo, ¿ya? Es un rechazo a el teocentrismo, aquel pensamiento que coloca al hombre como centro de todo, ¿ya? Además, hay una revaloración de la cultura greco-latina, greco-romana clásica. ¿Por qué? Porque fue ella la que colocó al hombre como centro de todo. Tampoco podemos dejar de lado el uso de las lenguas romances, ¿ya? Las lenguas romances, entiéndase como las lenguas nacionales, francés, inglés, alemán, etcétera, que van justamente desplazando al latín como idioma hegemónico, ¿correcto? Muy bien. Continuemos entonces. Representantes. Aquí tenemos a Francisco Petrarca. Él es uno de los precursores, cancionero o canto a Laura. También podemos hacer mención de Juan Boccaccio, el de Camerón. Ellos son los precursores. ¿Ya? Mientras que Erasmo de Rotterdam es el más importante representante del humanismo. Obra cumbre, Elogio de la locura, en la cual Erasmo de Rotterdam hace una crítica fuerte ya a la Iglesia Católica. Es importante hacer tomado en cuenta, ¿correcto? Nicolás Maquiavelo, El Príncipe. Esta obra es un manual de pedagogía política que le enseña a los gobernantes cómo gobernar. Tomás Moro, utopía. Él es el inventor de este concepto. Él habla a partir de una crítica que hace al viejo mundo, Europa, y propone un nuevo mundo utópico. ¿Listo? Muy bien. Así que presten atención mucho a esta parte, que es importante que ustedes la tomen en cuenta. Ahora sí, entonces, hacemos ahora renacimiento. Hay que tener bien claro esto, ¿ya? Primero es el humanismo, luego es el renacimiento, ¿correcto? Entonces, ya comencemos con una definición, ¿ya? Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento cultural,
¿ya? Que surgió en Italia y se desarrolló en Europa occidental, abarcando principalmente las artes plásticas, como puede ser la pintura, la escultura, la arquitectura y también las ciencias. Entonces, cuando ustedes piensen en el Renacimiento es después del humanismo. El humanismo tiene que ver con las ideas, el pensamiento, mientras que el Renacimiento tiene que ver con lo cultural, artístico y científico. Es decir, es llevar las ideas del humanismo al campo de lo cultural del Renacimiento. Muy bien. Tomando en cuenta esto entonces, ¿cuáles son las causas? Aquí también hay que precisar, ¿ya? La acción de los mecenas. Los mecenas vale tanto para el humanismo como para el Renacimiento, ¿ya? Los mecenas son protectores, sean príncipes como la familia Médicis o el papado como el Papa Julio II. También vale para el humanismo y el Renacimiento la migración de artistas bizantinos a las ciudades italianas, después que los turcos otomanos tomaron Constantinopla. ¿Listo? A ver, entonces pasemos a ver cuáles son las características. Arranquemos. Exaltación del cuerpo humano, ¿ya? Perspectiva y naturalismo. Integración de lo profano y religioso y renovación científica. ¿Correcto? Sobre esa base, entonces, comenzamos. A ver, entonces continuamos por acá. Ahí está. Aquí tenemos entonces humanismo un poco para recapitular. Aquí tenemos antropocentrismo, rechazo al teocentrismo de Dios, ¿ya? Con el papel que cumple la burguesía, ¿ya? El culto a Grecia y Roma, lo clásico. Es un rechazo al estancamiento feudal visto como una etapa oscura. Ya, es el humanismo, es el hombre ya en base al uso de la razón, ¿correcto? A ver, entonces en ese sentido, ya se impulsa ya la razón para llegar a la verdad. Pero también es importante el amor a la naturaleza. Esto tiene que ver con la observación. A ver, aquí tenemos un poco para recapitular ya a los representantes del humanismo. Aquí tenemos a Petrarca, Boccaccio, incluso Dante Alighieri, con la Divina Comedia como los precursores. ¿Ya? Tenemos a Erasmo de Rotterdam como el más importante representante, holandés él, de origen, elogio a la locura, que es una crítica a la Iglesia católica, que es importante tenerlo muy en cuenta. Aquí tenemos el Renacimiento, ¿ya? Movimiento artístico cultural que surge en Europa, que busca recuperar, ¿ya? Lo clásico, ¿no? A partir de la irradiación en las ciudades italianas de Roma y Florencia, que son las más importantes y representativas, ¿ya? A ver, comencemos viendo cuáles son las características, ¿ya? En ese sentido, entonces, por aquí tenemos las características del Renacimiento. A ver, 1. Desarrollo de las artes plásticas, mayormente arquitectura, pintura, escultura. Se encuentra inspirado en la cultura clásica, Grecia y Roma, y sus valores estéticos, ya como la armonía, el equilibrio en la forma del cuerpo, etcétera. ¿Por qué? Porque hay un culto a la belleza física, ¿ya? Este culto a la belleza física, donde se exalta el cuerpo humano, es a través del desnudo, como se puede ver aquí en esta imagen. También se busca la libertad de pensamiento, ¿ya? Como parte del renacimiento. Además, podemos hablar de la perspectiva, algo que se inventó
durante este periodo, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es la perspectiva? La tercera dimensión, ¿ya? Esta va a servir para poder observar la grandeza del ser humano, ¿ya? También tenemos la inspiración en los valores clásicos, ¿ya? Como les decía, ¿no? La inspiración en los valores estéticos clásicos, ¿ya? Como puede ser la armonía, el equilibrio de las formas, etcétera. Hay toda una renovación científica. Esto se puede ver en los grandes avances que hay en la geografía, la cartografía, la botánica, etcétera. Avances científicos. ¿Ya? Y esto tiene que ver mucho con el estudio de la naturaleza, a partir justamente de la observación. Por eso que es importante que tomemos bien todo esto en cuenta, ¿correcto? Muy bien. Ya. A ver, comenzamos, ¿listo? Representantes. Hay dos momentos. El 400, siglo XV, el 500, siglo XVI. El 400 sobresale la ciudad de Florencia, ¿ya? Florencia. Mientras que en el 500, Florencia, mientras que en el 500 sobresale la ciudad de Roma, ¿correcto? Entonces, chicos, por favor, quítense de la cabeza pensar que es Florencia la ciudad más importante del Renacimiento. Eso no es así, ¿correcto? Es Roma. Florencia es donde surge, y ustedes vean la calidad de sus representantes. Donatello, el David, que es el David de bronce, que está aquí. Y en segundo lugar, Sandro Botticelli, el nacimiento de Venus. Vamos a verlo aquí en la otra imagen. A ver, aquí está de Donatello, el David de bronce. ¿Ya? Es un David adolescente. En el Renacimiento, a los adolescentes, hombres, los hacen un poco de formas femeninas. ¿Ya? Es el prototipo del joven masculino estéticamente en el Renacimiento. Mientras que Sandro Botticelli, su pintura se llama El nacimiento de Venus. La mujer debe ser rellenita, que es el prototipo estético de la mujer renacentista. Y todo el entorno que se observa aquí está envuelto en un ambiente netamente cristiano. ¿Correcto? Muy bien. A pesar que son imágenes netamente paganas. ¿Ya? Ahora, tenemos aquí a Leonardo da Vinci, tenemos aquí a Rafael Sanzio y nos falta ver, vamos a ver aquí más adelante, a Miguel Ángel, ¿correcto? Entonces vamos a ver un poco cada una de las imágenes. A ver, Leonardo da Vinci, La Última Cena, La Gioconda y Los Inventos. ¿Ya? Entonces tenemos a don Leonardo, ¿ya? Aquí está la Gioconda, se puede ver aquí el manejo de la perspectiva del fondo, la acuciosa observación, ¿ya? Que va a llevar a cabo Leonardo da Vinci, que también fue un conspicuo inventor. También tenemos a Miguel Ángel, ¿ya? Con el David, que es un David distinto a Donatello. El David de Miguel Ángel es un David corpulento, más que el David de la Biblia, que es un adolescente delgado y bajito, parece Adonis por la belleza del cuerpo. También tenemos aquí ya a Sancio, la escuela de Atenas. De esto hablaremos en las siguientes imágenes, ya. Y una que no quiero dejar de pasar, de mencionar, es la última cena, que es esta que está aquí, de Leonardo da Vinci. Aquí cumple también un papel muy importante la perspectiva. Muy bien, entonces aquí vamos a ver ya imágenes de lo que acabo de mencionar. Por un lado está la Gioconda Mona Lisa, tremendo paisaje de fondo,
de un atardecer impresionante. Aquí tenemos la última cena, ¿ya? Donde se ve también el fondo, esa perspectiva brillante. Aquí tenemos ya la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio, el cual se retrata en el número 20. Este que está aquí, es Rafael Sanzio, quien aparece también en la propia imagen, ¿correcto? Listo. Muy ya. Ahora sí, sigamos viendo qué más imágenes tenemos, ¿ya? Aquí está de nuevo Rafael Sanzio, ¿ya? Con las famosas Madonas, ¿ya? Las Madonas son las imágenes de la Virgen María, que tienen una particularidad, que ella, como el niño Jesús, son los únicos que te miran directamente, mientras que ninguno de los otros personajes mira directamente a el espectador, ¿ya? Aquí en el campo de la escultura tenemos a Miguel Ángel con la piedad, que es cuando la Virgen María recibe el cuerpo de Cristo fallecido en la cruz, con una cara bastante compungida. Miguel Ángel, el Moisés, este Moisés, más que el Moisés de la Biblia, mayor, encorvado y con báculo, parece Zeus, por lo portentosa de la imagen. El Miguel Ángel, más que el Miguel Ángel adolescente, delgado, bajito, parece Adonis por el cuerpo bellamente reproducido, ¿ya? Aquí también tenemos, ¿ya? De, de de Miguel Ángel, ¿ya? Óleos de la Capilla Sixtina, por ejemplo, la creación del mundo. Aquí se ve a Dios a la derecha y a Adán a la izquierda. El choque de dedos es la creación del mundo. Esta imagen se llama el juicio final. Aquí se puede ver dos tipos de personas. Los que se van al cielo están contentos, los que se van al infierno hacia abajo se ven todos tristes. Brillante imagen, ¿correcto? Muy bien. A ver si tenemos algo más para compartir con ustedes. Encantado. A ver, aquí está también Miguel Ángel, como hemos dicho, David, la piedad, Moisés, la capilla sixtina, la creación de Adán o la creación del mundo, que es esta imagen, y el juicio final, que es la imagen que les he presentado hace unos segundos. La cúpula de Santa María de Fiore, ¿ya? Fue hecha por el arquitecto más importante del Renacimiento, que es Brunelleschi, que es un personaje muy, pero muy importante, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos por acá a ver ahora el tema de la Reforma Protestante, que es otro tema muy, pero muy importante, ¿correcto? Un segundito, chicos, y también vengo al toque.
Continuamos, ¿correcto? Hacemos ahora reforma protestante, ¿correcto, chicos? A ver, primero comencemos ya con una definición. ¿Qué cosa es? ¿Ya? Es un movimiento de renovación religiosa que busca corregir los excesos de la Iglesia. Este movimiento de renovación religiosa al final puso fin a la supremacía político y cultural de la Iglesia Católica. Ya surgió en Alemania durante el siglo XVI. A ver, aquí hay que precisar, ¿ya? Cuando hablamos de Alemania, tenemos que hablar de, escuchen esto, Sacro Imperio Romano Germánico. Repito, Sacro Imperio Romano Germánico. En siglas, CIRC. ¿Correcto? Muy bien. Y sobre esa base, comenzamos, ¿ya? A ver, antecedentes. Los antecedentes son la crisis del siglo XIV. Y dentro de la crisis del siglo XIV, ¿qué cosa hay? El cisma de Occidente. Recordamos cómo es el cisma de Occidente. Cuenta la historia que el rey de Francia dijo que lo único que le faltaba a Francia para ser la máxima potencia de Europa era tener su propio papa. Así que el rey Locaso agarró y secuestró al Papa de Roma, ¿ya? Con lo cual habrían dos papas, el Papa de Aviñón, Francia, frente al Papa de Roma, ¿ya? Este cisma de Occidente concluyó con el famoso Concilio de Constanza, ¿ya? El Concilio de Constanza puso fin a la ruptura, división de la Iglesia Católica, ¿ya? Bueno, pues entonces, el Concilio de Constanza, ¿ya? ¿Qué cosa determinó? Que se vuelva a la unidad de, que se vuelva a la unidad de la Iglesia en torno a Roma. Por eso que Roma es la ciudad más bella de todo el Renacimiento, ¿correcto? Así que hay que tomar muy bien en cuenta esto. Excelente. A ver, entonces Concilio de Constanza, ¿correcto? Ya, ahora, no solamente se estableció la unidad en torno a Roma, la cual se embelleció un montón, sino que también se llevó a juicio a dos herejes. Primero definamos, ¿qué es un hereje? Un hereje es todo aquel desviado del dogma católico. Es aquel que se va alejando de las creencias de la Iglesia Católica. Y en este caso entonces fueron dos herejes los llevados a juicio dentro del Concilio de Constanza. Uno es John Wycliffe de Inglaterra y otro es Juan Hus de Bohemia. Wycliffe fue llevado a el concilio bajo el cargo de haber traducido la Biblia del latín al inglés. Eso no se hace. La Biblia únicamente puede ser escrita en latín. En el caso de Hus, él va a ser un ferviente, un ferviente crítico de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica entonces le da dos posibilidades. Una, que se retracten. Dos, que no lo hagan y sean asesinados. Wycliffe se retracta y Hus no se retracta. Pena para Hus, la pena de muerte, hoguera. Así que finalmente es asesinado Juan Hus. Esos son los antecedentes. Ellos son entonces los precursores de la reforma, ¿correcto? Continuemos, ¿ya? Ahora vamos a ver cuáles son las causas de la reforma, ¿ya? Primero, la difusión humanista en Europa. Como les vengo indicando, ¿ya? Eh, como les vengo indicando, Erasmo de Rotterdam es el más importante representante del humanismo. Y este personaje va a ser pues uno de los más críticos de la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica va a ser fuerte crítica
mejor dicho, los humanistas van a ser fuertes críticos de la Iglesia Católica. En segundo lugar, ¿ya? Nos hace mención, ¿ya? De, nos hace mención de el fortalecimiento de las monarquías. Bueno, pues los reyes ahora quieren tener el control sobre la Iglesia Católica. Cuando ocurre eso, ¿cómo se llama? Secularización. Secularismo, secular. Son todos sinónimos. Otro puede ser laico, laicización. Fortalecimiento de las monarquías. ¿Ya? Complementariamente hablamos de la corrupción de la iglesia, una iglesia excesivamente corrupta. Formas de corrupción que vale la pena destacar. Por ejemplo, número uno, la simonía. ¿Ya? Número uno, la simonía. ¿Correcto? Muy bien. ¿Ya? Esto en primer lugar. ¿Ya? En segundo lugar, junto con la simonía, que es, ¿ya? ¿Qué es? La venta de los cargos eclesiásticos al mejor postor. Sí, y se venden los altos cargos eclesiásticos, como arzobispo, obispo, etcétera, que no se atribuyen por mérito o por vocación, sino por dinero. Conjuntamente tienes tú excesivas riquezas y rentas eclesiásticas. Roma, que ahora, una vez que se unificó la Iglesia Católica, va a ser la ciudad más importante del mundo católico para vivir en lujo, boato, derroche y ostentación. ¿Ya? A eso hay que sumarle un relajamiento de las costumbres, ya en el cual una de las cosas que está prohibido para un sacerdote es que deje de ser célibe. Los sacerdotes deben ser célibes, ya. Entonces ahí vemos con claridad esto que se denomina relajamiento de las costumbres. Detonante. El Papa León X generalizó la venta de las indulgencias. ¿Qué cosa es la venta de indulgencias? Es la disminución de las penas temporales de los penitentes, pero no el perdón de sus pecados. ¿Para qué se hizo? Para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro. A ver, ahí me detengo un segundito, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de, ¿ya? De la venta de las indulgencias no se perdona el pecado. El pecado ya ha sido perdonado con la confesión. Lo que se perdona es la penitencia, ¿ya? ¿Y qué es lo que se busca hacer con todo ese dinero que se va acumulando con la venta de las bulas de indulgencia? Lo que se busca hacer es construir la Basílica de San Pedro. Porque la Basílica de San Pedro es, ¿ya? Es la cúpula más grande de todo el mundo cristiano. Ya antes de eso, recuerden ustedes la clase pasada, hablamos de Justiniano. Y Justiniano tiene como obra cumbre, ya, la basílica o la iglesia de Santa Sofía, ya, la cual sería la cúpula más grande del mundo cristiano desde el siglo VI hasta el siglo XV, cerca de 1000 años. Ahora será desplazada por la Basílica de San Pedro. Muy bien, algo para recapitular algunas ideas más. Decir lo siguiente: causas de la reforma religiosa. Número uno, la excesiva acumulación de riqueza por parte del clero. Un clero un clero, ya que vive en mucho lujo, boato, derroche, ostentación, etc. Junto con esto, estimados estudiantes, tenemos que
Se busca subordinar el poder de la iglesia ante el poder monárquico. Esto se llama secularización. Secular, laicización, laico, pensamiento político laico. También se incrementaron ya los impuestos en beneficio del clero, ¿correcto? También tenemos que destacar la corrupción de la iglesia, ¿ya? Una iglesia altamente corrupta, ¿ya? Y también la reforma permitió la difusión de las nuevas ideas. ¿Quiénes van a ser los precursores más importantes? Son tres, yo menciono dos, ¿ya? Que ya los conocemos. Uno es Wycliffe, ¿ya? Quien traduce la Biblia del latín al inglés. Otro es Hus, que critica la corrupción del clero. Otro viene a ser la cuestión de la reforma luterana. A ver, todo comienza cuando. Todo comienza con las 95 tesis contra las indulgencias. Todo comienza cuando el Papa designa a su representante para vender bulas de indulgencia. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ya, él va a Alemania, Sacro Imperio Romano Germánico. Martín Lutero es teólogo, catedrático de la Universidad de Wittenberg, ya que a su lado está la iglesia de Wittenberg o Catedral de Wittenberg. Ya en ese contexto, entonces, cuando el representante de Roma lo desaira a un debate intelectual sobre la validez de las indulgencias en la Catedral de Wittenberg, ya es que Lutero va volando a sus aposentos e iracundo escribe las llamadas 95 tesis, que es una crítica a la Iglesia católica. ¿Listo? Que es una crítica a la Iglesia católica. ¿Correcto? Muy bien. Excelente. Ahora, pasemos a ver cuáles son los fundamentos del luteranismo. A ver, arranquemos. Fundamentos. ¿Ya? Uno, la fe, única fuente de salvación. La cuestión es dónde se encuentra la fe, que es la única fuente de salvación. Bueno, pues la fe se encuentra en la Biblia. La Biblia debe ser libremente interpretada. No lo debe hacer la Iglesia Católica, que es corrupta. Entonces, como la Iglesia Católica es, es altamente corrupta, Martín Lutero no admite las jerarquías eclesiásticas, ni el Papa ni ninguna otra, porque son corruptos, ¿ya? En consecuencia, también Martín Lutero dirá que el catolicismo venera imágenes. Hay un rechazo, ¿ya? Y pide suprimir las imágenes, ¿ya? El culto a la Virgen María, el culto a los santos, etcétera, ¿ya? También Lutero señala que los 7 sacramentos son inventados por la Iglesia Católica 5, que únicamente la Biblia reconoce dos. ¿Cuáles son estos 2 sacramentos reconocidos por la Iglesia Católica? El bautismo y la comunión. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, hay que indicar que entre el bautismo y la comunión, ¿cuál será el más importante para Lutero? El bautismo, porque es el ingreso voluntario a la comunidad de creyentes. Mientras que la comunión ya es una simple teatralización de la última cena. ¿No? Nosotros los católicos tenemos otra idea. Nosotros pensamos que la comunión, cuando recibimos la hostia, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Además de esto, propone eliminar el celibato sacerdotal
Y el punto más importante que tiene que ver que es esto, la secularización. ¿Qué cosa es secularización? Secularización es ya que el Estado quiere tener control sobre los bienes de la Iglesia Católica. Eso significa secularizar, ¿correcto? Tener control sobre los bienes de la Iglesia Católica. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. A ver, el Sacro Imperio Romano Germánico ya está compuesto por el emperador, aquí está entonces, emperador, que es uno solo, que es muy conocido por todos nosotros. ¿Cómo se llama? El emperador tiene dos numeritos, Carlos I de España o Carlos V de Alemania, ¿correcto? Bueno, pues en ese caso entonces, ya, en ese caso entonces, habrá que indicar lo siguiente, ¿correcto? Muy bien. A ver, junto con el emperador se encuentran los príncipes. ¿Ya? El Sacro Imperio Romano Germánico se compone por lo menos de 80 reinos, cada reino gobernado por un príncipe, los cuales reconocen como máxima autoridad a Carlos I de España, Carlos V de Alemania. Entonces, cuando el emperador se reúne con sus príncipes, ¿cómo se llama? Dieta. ¿Correcto? Van a haber varias dietas. La primera dieta se llama la dieta de Worms, ¿ya? Donde Lutero, ¿ya? Carlos V de Alemania o Carlos I de España le pide que se retracte, lo cual no hace Martín Lutero, ¿correcto? Luego viene la dieta de Espira, donde Carlos V señala, ¿ya? Donde Carlos V señala, ¿ya? Que únicamente se va a predicar el luteranismo en los lugares donde ya hay luteranos. Por eso que protestan y los llaman protestantes. Luego vendrá luego vendrá la dieta de Augsburgo, donde Carlos V invita a Martín Lutero a que exponga su doctrina. No va Lutero. Por el contrario, Lutero invita a Melanchthon, ¿ya? Y Melanchthon va justamente a exponer brillantemente el documento de Lutero, que cuando acaba su presentación, los príncipes alemanes deciden darle un fuerte aplauso. Molesto entonces, Carlos I de España, Carlos V de Alemania, no declara la guerra a los a los, a los protestantes, ¿ya? Entonces el documento que lee ya se llama Confesión de Augsburgo y el efecto directo, ¿cuál es? La ruptura religiosa, iniciándose las llamadas guerras de religión, ¿ya? Donde se van a enfrentar dos ligas, que es una liga, la unión de principados, ¿correcto? En este caso entonces la Liga de Esmalcalda es la que está rodeada por los protestantes con el liderazgo de Lutero y la Liga de Nuremberg, ya donde están los católicos bajo el liderazgo de el emperador. Ya. Entonces, ¿qué va a ocurrir? No, ocurre que después de tan sangrienta guerra, ¿quién va a ganar? Van a ganar los protestantes. ¿Ya? ¿Qué cosa va a ocurrir con la Liga Católica? Bueno, pues paz de Habsburgo entonces se va a negociar, ¿ya? La paz religiosa, por el cual los príncipes eligen la religión en sus estados, ya no el emperador. Antes el emperador elegía qué cosa o qué doctrina se debía predicar en cada uno de los reinos. Ahora no, son los príncipes alemanes los que hacen este trabajo. Muy bien, aquí tenemos más imágenes. Aquí tenemos una imagen de la expansión de la Reforma en el siglo XVI.
Aquí tenemos el pretexto de la reforma. ¿Cuál fue el pretexto? La venta de las indulgencias, ¿correcto? Se compran las bulas de indulgencias para que se vaya perdonando la penitencia, ¿correcto? Ahora que tenemos entonces la reforma en Alemania, luteranismo, las 95 tesis, ¿ya? Los principios más importantes planteados por Lutero, ¿ya? Como la salvación por la fe, la libre interpretación de la Biblia, solo se aceptan dos sacramentos, bautismo, comunión, ¿ya? Él pide suprimir el celibato eclesiástico, ¿no? Y los conflictos que se generan con cada una de sus acciones. Aquí dice entonces Carlos I de Alemania, Carlos I de España, Carlos V de Alemania. Aquí tenemos las tres dietas. La dieta de Worms, la dieta de Spira y la dieta de Augsburgo. ¿Correcto? La de Augsburgo es la que termina enfrentando a los luteranos con los católicos. La Liga de Nuremberg, que es la Liga de Hitler, y la Liga de Esmalcalda, que es la Liga de los príncipes alemanes que buscan separarse en ese sentido del imperio en relación a qué? Al aspecto religioso, ¿no? ¿Qué es lo que va a decir? Finalmente, ya la paz de Augsburgo, que el príncipe es el que determina a qué religión se impone en cada uno de los reinos. Muy bien, un segundito y también. Entonces continuamos, ¿correcto? Muy bien. A ver, ahora pasamos al segundo caso, que también es importante, el caso de Calvino. Calvino no es suizo, Calvino es francés. Lo que ocurre es que en Francia también hay guerras de religión. Así que finalmente Calvino ya se ve obligado a irse de Francia. ¿A dónde se va? Se va a Suiza, Ginebra, que él la llamará como la nueva Roma. Aquí en Ginebra entonces va a redactar su obra más importante llamada La institución de la religión cristiana. Aquí en Ginebra ya va a imponer un gobierno teocrático muy disciplinado. Porque cuando ustedes piensen en Calvino, ¿saben cómo se lo tienen que imaginar? A ver, a Calvino, a Calvino, tú te lo tienes que imaginar de la siguiente manera, ¿correcto? Muy bien. Ya. Entonces, cuando hablamos de Calvino, ya, él lleva las doctrinas luteranas a la intolerancia e intransigencia. En conclusión, el calvinismo
es luteranismo radical, ¿correcto? Perfecto, muy bien. Pero lo más importante de Calvino que ustedes tienen que recordar es que Calvino propone la predestinación divina. ¿Qué cosa es la teoría de la predestinación? Dice, ¿ya? Que unos han nacido para ser salvados y otros han nacido para ser condenados, ¿correcto? En ese sentido, entonces, ¿correcto? A ver, en ese sentido, entonces, ¿ya? Que Dios no te va a decir si estás salvado o estás condenado. Hay que esperar que uno muera para saber si va al cielo o va al infierno. Esto genera mucha angustia entre la gente. Así que finalmente Calvino le propone a las personas que sean, no como él, moral conservadora. ¿Ya? Eso es importante a ser tomado en cuenta. Sigamos entonces. Anglicanismo, Inglaterra. El rey de Inglaterra, Enrique VIII, dinastía Tudor, ¿ya? Va a romper relaciones con la Iglesia Católica, siendo el pretexto el tema de su divorcio. ¿Ya? Enrique VIII va a señalar que él ahora quiere divorciarse. Él se encuentra casado con la hija de los reyes católicos. Imposible. El Papa nunca lo va a divorciar. Así que lo que él realmente quiere es romper con la Iglesia Católica para quedarse con los bienes de la Iglesia Católica. ¿Correcto? En ese sentido, entonces, ¿ya qué cosa hace? Da el acta de supremacía que rompe, ¿ya? Con la Iglesia Católica, con Roma, colocando al rey de Inglaterra, Enrique VIII, como jefe de la Iglesia. ¿Cómo se va a llamar la Iglesia? Anglicana. ¿Listo? Antes de ver las consecuencias, vamos a ver aquí un pequeño repaso de todo lo que hemos dicho correspondiente a la reforma. Aquí tenemos la reforma en Suiza. Juan Calvino, institución de la religión cristiana, obra cumbre. Ya, él establece una política religiosa bastante cruel en Ginebra. Admite la predestinación final, que indica que unos han nacido para ser salvados y otros para ser condenados. La reforma en Inglaterra. Como le vengo indicando, él quiere la anulación del matrimonio. Él está casado con la hija de los reyes católicos. Al no permitírsele, entonces rompe con la Iglesia Católica, da el acta de supremacía, por el cual él es el jefe de la Iglesia anglicana. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? A ver, digamos rápidamente consecuencias. A ver, comencemos. Número uno, la división de la Iglesia Católica. Hay una fractura, hay una fragmentación, hay una división, pero nosotros no le decimos cisma, ya solo históricamente hay dos cismas. El cisma de Oriente y el cisma de Occidente. Así que hay que tener claro muy bien esto. Hay que tener claro muy bien esto, ¿correcto? A ver, segundo, intolerancia religiosa. Van a ser intolerantes tanto los católicos como los protestantes. Por eso que se fueron a las guerras de religión. Además, vamos a ver cómo se va a difundir grandemente la Biblia en lengua nacional. Como les comentaba, el inglés Wycliffe va a traducir la Biblia del latín al alemán. Y también Martín Lutero va a traducir la Biblia del latín, pero al alemán. Wycliffe al inglés, Lutero al alemán. Y también una última consecuencia sería que la Iglesia Católica inició la llamada contrarreforma. Listo. Excelente. Muy bien. Entonces aquí tenemos un pequeño contenido
El estallido de la Reforma Protestante rompió la unidad religiosa de Europa Occidental, originando nuevas interpretaciones de la doctrina cristiana. Listo. Ahora que tenemos más imágenes para compartir con ustedes, ahora vamos a hablar, ¿saben de qué? Vamos a hablar de la contrarreforma. Listo. Excelente. Así que con esto comenzamos. Muy bien. A ver, contrarreforma siglo XVI. Ya. Definición. Este es un movimiento de renovación de la Iglesia Católica para detener la expansión del protestantismo. Que lo que se busca entonces, se busca una renovación, ¿ya? Y esta renovación por parte de la Iglesia Católica, quien la impulsó, el Papa más importante de toda la Edad moderna, que es el Papa Pablo III, que es sumamente importante de ser recordado, ¿correcto? Muy bien. Entonces, continuemos, ¿ya? El Papa tiene tres objetivos, ¿ya? Uno tiene que ver con la reorganización, pues se convoca el Concilio de Trento, ¿ya? Entonces, se convoca el Concilio de Trento, que es un importante eje, ¿ya? Sería un importante eje porque el Concilio de Trento tiene tres objetivos. Número uno, ¿ya? La reorganización de la Iglesia Católica. Tiene que reorganizarse si quiere enfrentar al protestantismo. Número uno. Número dos, ¿ya? Tiene que haber un reforzamiento de las bases doctrinarias, ¿ya? Porque aunque ustedes no lo crean, el católico, y a pesar que estamos en el siglo XVI, es bastante supersticioso. Entonces, hay que establecer una pastoral más rígida, ya controladora para frenar el avance protestante. En último lugar, objetivo es robustecer la autoridad del Papa, que está bastante debilitado justamente por la acción de la reforma. Muy bien. Entonces, tomando esto en cuenta, digamos lo siguiente. A ver, a ver, ¿cuáles son los acuerdos y medidas más importantes del Concilio de Trento, que es el concilio donde se reúne toda la alta jerarquía de la Iglesia Católica? ¿Correcto? Muy bien. A ver, acuerdos importantes. Número uno, la autoridad suprema es del Papa. El Papa, que llega muy debilitado a Trento, termina siendo totalmente fortalecido por Trento, tanto que se habla de una infalibilidad por parte del Papa. El Papa nunca se equivoca, ¿correcto? Muy bien. Complementariamente dice, no solo es necesaria la fe para la salvación, sino también las buenas obras. Lutero dirá que de nada vale las buenas obras si no tenemos fe. ¿Qué cosa va a decir Trento? Que la fe es importante, sí, pero también es muy importante hacer buenas obras. Eso irá justamente Trento. Además, se plantea la reafirmación de los siete sacramentos. Ya hemos dicho que Lutero únicamente reconoce dos, el bautismo y la comunión. Y el bautismo es el más importante porque es el ingreso a la comunidad de creyentes, mientras que la comunión es una teatralización de la última cena. Además, es importante que busca abolirse el culto a las imágenes, que incluye las vírgenes, los santos y etcétera. Finalmente, otro acuerdo importante es que la iglesia es la única, ¿ya?, que puede interpretar las sagradas escrituras. ¿Ya? Nosotros los católicos no tenemos libre interpretación, libre albedrío. Nos sujetamos
a lo que nos indique la Iglesia Católica. ¿Y cuáles son los instrumentos? Mira tú, comenzamos entonces con el índice de obras prohibidas, que es el índice de los libros prohibidos a los católicos. En segundo lugar, como se puede ver aquí, la Inquisición romana para juzgar y castigar a los herejes. ¿Ya? Segundo instrumento. Y el tercer instrumento, la Compañía de Jesús, de Ignacio de Loyola. A ver, les cuento esto brevemente. Bien, ¿ah? A ver, les cuento esto brevemente, ¿ya? Cuenta la historia que Ignacio era un soldado del rey, ¿ya? Que un día va a la guerra, cae herido y se va a recuperar a la casa de su hermano. Cuenta que, ¿ya? En ese sentido, eh, como estaba solo, postrado en cama, le pide a su hermano, a quien tanto quiere, que le brinde un libro de para poder leer. Entonces, el hermano le entrega únicamente ya biografía de santos. Es ahí cuando cuenta Ignacio que se le presentó Dios. Y Dios le va a decir que a partir de ahora debe dejar de ser soldado del rey, que será únicamente soldado de Dios. Ya es por ello que la orden religiosa que él funda se va a llamar Compañía de Jesús. En España, a los batallones de guerra los llaman compañía. Así que él va a dirigir la Compañía de Jesús. Aquí está, fundador Ignacio de Loyola. Objetivo, restablecer la autoridad de la Iglesia y difundir la religión católica. ¿Cuáles son las características de los jesuitas? Tener una intensa labor educativa y evangelizadora con voto de obediencia al Papa, ¿correcto? A ver, entonces, digamos que los jesuitas la tienen bien claro, como son como soldaditos de Dios, ellos tienen que en ese sentido, difundir la religión cristiana, católica, ¿ya? ¿Cómo lo van a hacer? En los colegios y universidades. Ellos van a gobernar, regentar los más importantes colegios y universidades de Europa. También se encuentra la difusión a través de misiones evangelizadoras. ¿Ya? Ellos van a ir a distintas partes del mundo a difundir la palabra de Dios. Concepto de contrarreforma. A ver, comencemos entonces diciendo un pequeño concepto, un poco para repasar todo lo que hemos dicho hasta el momento. ¿Ya? Reacción de la Iglesia Católica ante el avance de la reforma de corte protestante. ¿Cuáles eran nuestros objetivos? Defender la pureza del catolicismo, ¿ya? En ese sentido, es importante tomar en cuenta esto, ¿ya? El dogma, reorganizar la iglesia y darle autoridad al Papa. Aquí están las instituciones. Aquí está Pablo III. Hemos dicho Concilio de Trento, 1545-1563, en la cual se ratifican los 7 sacramentos: matrimonio, insoluble, celibato. Ujú. Aquí está, por ejemplo, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, ya que eso vamos a hablarlo en un segundo nada más. ¿Ya? El index, que es la lista, index es una palabra en latín que significa lista de los libros prohibidos para los católicos. Esta lista va a ser elaborada justamente por la Santa Inquisición. ¿Ya? La Compañía de Jesús, jesuitas, hemos dicho, defensa del catolicismo, son como soldados de Cristo. ¿Ya? Entonces tenemos ahora como tema la Santa Inquisición, ¿correcto?
Excelente. Aquí tenemos, si ustedes han ido, por ejemplo, ¿ya? Si ustedes han ido, por ejemplo, al Museo de la Inquisición, ¿ya? Uno observa distintos instrumentos. ¿Por qué? Porque la el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición permite poder utilizar la tortura, ¿ya? En la medida que ellos pueden y tienen como función juzgar y castigar a los herejes. Por ejemplo, el potro, ¿ya? Que estiran tu cuerpo de las extremidades. Tienes tú la pena de garrote, en el cual un cuello es justamente colocado aquí, ya, ejerciendo gran presión. La doncella de hierro de Nuremberg, que es impresionante, ¿ya? O las uñas de gato, también bastante impresionantes, ¿correcto? Muy bien. Aquí está la Compañía de Jesús, fundada por Ignacio Loyola, ¿listo? Puso énfasis en la obediencia. Hay un cuarto voto que hacen los sacerdotes, que es el voto de obediencia al Papa. Van a tener una fuerte actividad pedagógica, una fuerte actividad catequista al misionar, llámese evangelizar, en África, Asia y América. Muy bien, dicho esto entonces, cambiamos de tema y pasamos a ver ahora la expansión europea. ¿Ya? A ver, arranquemos con las causas. ¿Ya? Número uno, entonces, tiene que ver con el bloqueo comercial del Mediterráneo Oriental por los turcos otomanos. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasa que los turcos, aquí están los turcos, cuando conquistan Bizancio, ellos van a elevar los impuestos a Asia. Entonces, los italianos piensan, cuando hacen eso los turcos, ya, que ellos van a ellos van a ver cómo los turcos, que no son muy proclives al comercio como sí lo eran los árabes, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas van a hacer? Van a elevar los impuestos para que crucen las mercancías europeas a Oriente o de Oriente a Europa. ¿Qué cosa va a provocar esto? Va a provocar entonces la búsqueda de nuevas rutas a Oriente, ¿correcto? Aquí, ¿quién tendrá un gran beneficio? La península ibérica, en el plano geográfico y en el plano político. Complementariamente van a haber nuevos conocimientos e inventos, sobre todo náuticos. ¿Correcto? Muy bien. Un segundo.
Por ejemplo, ya, por ejemplo, tenemos ya que se hacen mejoras a las carabelas. Así se me dice, Fabián, sí, sí, me doy cuenta que, a ver, entonces, a ver, mil disculpas, ya, repito, mira, esta parte que fue la que tuve apagado, ya, a ver, cortito, ya, aquí tenemos entonces la búsqueda de las especias, ya, que son condimentos saborizantes, como el jengibre, la nuez moscada, la pimienta, el clavo de olor y la canela, ya. Aquí tenemos ya las causas de corte social y religioso. Por ejemplo, se busca la aventura. Ya, estos navegantes quieren fama y fortuna. También la Iglesia Católica, que va a apoyar muchísimo esto, va a querer difundir la fe católica a otras latitudes. Pero también hay un aspecto que tiene que ver ya con los inventos y los nuevos conocimientos, que van a mejorar la navegación, haciendo que los viajes sean más seguros. Por ejemplo, las carabelas. ¿Ya? A ver, las carabelas van a desplazar a las galeras. Las galeras son barcos con remos, ¿ya? Mientras que las carabelas, ¿ya? Son estas naves que tienen grandes velas y que no usan remos. También tenemos importantes instrumentos de navegación. Por ejemplo, la brújula, que será perfeccionada. No olvidemos que la brújula fue inventada por los chinos. Ya, también tenemos las cartas de navegación. La cartografía va a ser muy, pero muy importante. Ya, por ejemplo, hablamos de los portulanos, ¿correcto? Es importante también ver los portulanos, que son los portulanos, son aquellos mapas que nos brindan información sobre puertos, ríos y mares. ¿Ya? Muy bien. A ver, aquí entonces vamos a ver entonces en primer lugar las exploraciones portuguesas. El contexto, la fundación de la Escuela Náutica de Sagres por el infante Enrique el Navegante. A ver, les cuento. Enrique el Navegante es el príncipe heredero al trono en Portugal. Él no quiere ya vivir pues dentro del lujo, el boato, el derroche de la corte de su padre. Así que se va a su propio palacio y funda ahí la Escuela Náutica de Sagres. Ya se mejora la carabela, la brújula se perfecciona y la idea es llegar a la India bordeando el continente africano, muy pegados a la costa, que es lo que van a hacer los portugueses. Entonces comencemos con las exploraciones de Bartolomé Díaz. Él llegó al extremo sur de África, que es este que está aquí. Él le pone el Cabo de las Tormentas porque hace muchas tormentas. Es un clima bastante hostil. Su padre, el rey de Portugal, le pide que le cambie, mejor dicho, el rey de Portugal le pide a Bartolomé Díaz que le cambie de nombre y él tiene que hacer caso. Así que lo va a llamar el Cabo de la Buena Esperanza. Segundo viaje, Vasco da Gama, pegado a la costa, llegará al objetivo que es llegar a Calicut en la India, lugar de las grandes especias. Correcto, aquí está Vasco da Gama, llega hasta Calicut, nueva ruta de las especies. La que fue con la mayor cantidad de hombres, ¿ya? Va a ser Álvarez Cabral, Pedro Álvarez Cabral. Como él va con varias naves, él no quiere navegar pegado a la costa. Por el contrario, se aleja de la costa. Tanto se aleja que termina, ¿ya? Que termina finalmente, que termina finalmente en el Brasil. No se lo propuso, pero llegó finalmente al Brasil. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver aquí, en este caso, cuáles son las principales colonias. En América, obvio, el Brasil. En África tienes tú Senegal,
donde se extraen esclavos. Del Congo, África, se extrae oro. En Asia, ya es conocido por todos ustedes, Calicut, que es la India, y Macao, que es China. Ya, Macao va a ser luego, años, siglos más tarde, el lugar donde se saquen a la población china que migra al Perú. Aquí se puede ver más la ruta hacia las Indias orientales, por un lado, y aquí, por otro lado, aquí está Bartolomé Díaz, Vasco da Gama, etc. Los portugueses fundan factorías. Las factorías son como empalizadas, totalmente protegidas, que se fundan junto a la costa. ¿Ya? Los portugueses no se internan en el continente africano, ¿correcto? Muy bien. Ahora pasemos a las exploraciones españolas. Contexto. Terminada la reconquista española, que es un periodo histórico, así lo llaman, reconquista española, ¿ya? En la cual se derrota a los moros siendo expulsados de España. Recuerdan ustedes que los árabes se van a quedar 800 años en España. Bueno, pues finalmente van a ser expulsados. Entonces van a ser finalmente expulsados, ¿ya? ¿Por parte de quién? Por parte de los reyes católicos, ¿ya? Isabel de Castilla, que está acá a la derecha, y Fernando de Aragón. Una vez que los reyes católicos expulsan a los musulmanes, se van a entrevistar con Cristóbal Colón. Aquí está Cristóbal Colón. Objetivo, llegar a India navegando por Occidente, porque tiene que ir por acá, porque los portugueses controlan la ruta que va a Oriente, pegada por África, donde se le va a autorizar con la capitulación de Santa Fe. Ya solo haremos mención del primer viaje, donde llegarán hasta las Antillas, exactamente la llamada isla de Bahamas, ¿correcto? Muy bien, muy bien, ya. Y sobre esa base, el Arriba América, ya en el primer viaje. Bueno, eso vamos a verlo con calma en la próxima semana, ya cuando veamos justamente, ya cuando veamos justamente los viajes de Colón. Semana número 9, Historia del Perú. ¿Listo? A ver, arranquemos entonces, ¿ya? ¿Cuáles son las principales colonias españolas en el mundo? En América, Nueva España, que tú llamas México, ¿correcto? Y nosotros, el Perú. Importante también va a ser las Filipinas. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos haciendo un pequeño repaso, los viajes de Cristóbal Colón, que son cuatro a partir de la capitulación de Santa Fe. Aquí se puede ver el primer viaje, Guanajaní, ¿ya? Que queda justamente en las Bahamas, ¿ya? Complementariamente, es importante también destacar la circunnavegación, ¿ya? La circunnavegación es la vuelta al mundo, ¿ya? Que le inicia Hernando de Magallanes. Como se puede ver aquí, Hernando de Magallanes inicia la vuelta al mundo. ¿Para qué? Para establecer, ¿qué cosa? Número uno, ¿ya? Establecer el real tamaño y forma de la Tierra. Y número dos, que Cristóbal Colón en realidad sí llegó a un nuevo continente. ¿Listo? Perfecto. A ver, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió?
Magallanes comienza y llega aquí, abajito, al extremo sur de América, ¿ya? Que sería conocido como Estrecho de Magallanes. Luego se va por el Océano Pacífico, llegando hasta las Filipinas, ¿ya? Y en las Filipinas será asesinado en un combate con nativos del lugar, ¿correcto? Muy bien. Una vez entonces ocurrido esto, se tiene que dividir el mundo entre las dos grandes potencias, España y Portugal, ¿correcto? Muy bien, como ustedes pueden ver, el documento que divide los territorios conquistados se llama el Tratado de Tordesillas. Aquí está Tordesillas y aquí está la contraparte. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuáles son? ¿Ya? ¿Cuáles son las consecuencias? A ver, son varios tipos de consecuencias, ¿ya? Sé que mencionemos alguna de ellas. A ver, ya. Entonces, se dividen los territorios ambas potencias, ¿correcto? Lo que está en la línea que estoy trazando a la izquierda, el oeste, le corresponde a España. Lo que está a la línea que estoy trazando al este le corresponde a Portugal, ¿correcto? Excelente. Muy bien. Entonces, eh, cuando llega a Filipinas, como les comentaba hace un rato, ¿ya? ¿Qué fue lo que pasa? ¿Ya? A partir de el Tratado de Tordesillas, entonces, luego vienen las consecuencias. Como vamos terminando ya esta parte de la clase. A ver, ¿cuáles son las consecuencias? Primero comencemos con las consecuencias económicas. Ya, aquí tenemos un par de imágenes más para reforzar un par de puntos. Aquí está de nuevo la primera vuelta al mundo, que es el viaje de circunnavegación. Como ustedes pueden observar, ya, aquí va todo el viaje. Y aquí está Filipinas, donde es asesinado Magallanes en una pelea con nativos. Ya, complementariamente, la culminará Juan Sebastián Elcano, estableciendo el verdadero tamaño y forma de la Tierra, ya, así como la existencia de un nuevo continente. ¿Correcto? Muy bien. Un segundito. Ya. A ver, entonces arrancamos, ¿ya? Por aquí entonces, aquí tenemos el Tratado de Tordesillas. Aquí está la línea que establece porque se iban a la guerra. España y Portugal se iban a la guerra. Entonces, para evitar la guerra, ya, porque España no quería una guerra con Portugal, se decide establecer el Tratado de Tordesillas. Lo que está al oeste de la línea es para España y lo que está al este de la línea es para Portugal. ¿Listo? Perfecto. Vamos a terminar entonces con las consecuencias. Económica, ruta comercial del Atlántico e inicio del mercantilismo. Comencemos con la parte económica. Lo que va a colapsar con los descubrimientos geográficos es el Mediterráneo. Ahora todo se va a llevar a cabo ¿dónde? En el Atlántico. ¿Ya? Esto va a permitir el inicio del mercantilismo. El mercantilismo es la acumulación de metales preciosos ya por parte del Estado. Ya, en este caso, entonces, el Estado, ¿qué cosa va a hacer? Va a acumular metales preciosos, ¿listo? Ya, pero a través de
el monopolio comercial. ¿Por qué? Porque la mejor manera para acumular metales preciosos es vendiendo más mercancías. Si tú vendes más mercancías, te pagan más metales preciosos. Así que en ese sentido, ya se establece el mercantilismo, ya a partir de la intervención estatal en base al monopolio comercial. En el plano político, surgieron los primeros imperios coloniales ultramarinos. ¿Ya? Es la primera vez que Europa ya sale de su continente, cruza un océano, eso no lo hacen ni los romanos, ya, y van a otro continente, ¿correcto? Entonces, eso es importante a ser tomado en cuenta, ¿ya? Las potencias más importantes son España y Portugal, siendo España la potencia número uno de Europa. Culturales. Expansión de la civilización europea occidental. A ver, chicos, ya, esta herencia, ya, dos van a ser las más importantes. En primer lugar, tiene que ver con la lengua castellana y en segundo lugar, tiene que ver con la religión cristiana, ¿correcto? Complementariamente podemos indicar lo siguiente. Ya, a ver, entonces, dice lo siguiente, a esto hay que sumarle los conocimientos tecnológicos e introducción de especias. Correcto. No olvidemos, por ejemplo, que Europa estaba todavía saliendo de la crisis del siglo XIV. Así que productos como la papa van a ser muy importantes para sacar a Europa de la hambruna. ¿Ya? También tenemos el sincretismo, que es la fusión cultural entre lo europeo y lo andino. Por ejemplo, uno ve a las famosas vírgenes coloniales. Eso vamos a verlo con más calma la próxima semana. ¿Ya? Pero cuando uno ve las vírgenes coloniales, se da cuenta que tiene una cabecita chiquitita, redondita y cuerpo de triángulo. ¿Ya? Ese cuerpo triangular, ya chicos, es el cerro, el Apu, que es algo sagrado en el mundo andino. ¿Correcto? Muy bien. En el plano ya de lo social tenemos la burguesía comercial consolidada, que es la burguesía financista, porque los navegantes no tienen dinero. El dinero para financiar una tripulación es la burguesía financiera. También hay que hacer mención del mestizaje, ¿ya? El mestizaje con los pueblos aborígenes. España y Portugal viajan sin mujeres, a diferencia de Inglaterra y Francia, que sí viajan con mujeres. Un viaje de España, Europa, al Perú tarda por lo menos en esa época más de un año. Así que eso impulsará finalmente el mestizaje. La crisis demográfica es un colapso demográfico. El imperio del Tahuantinsuyo pasó de tener 14 millones de habitantes a tener 3 millones en solo 40 años. ¿Ya? Y mueren mayormente por epidemias, por enfermedades como la viruela y el sarampión. A eso hay que sumarle también la explotación laboral y las guerras que fueron realmente espeluznantes. Muy bien. Ahora sí, con esto entramos entonces a nuestro último tema de clase, ¿correcto? Excelente. Ahora sí. Ya, a ver, entonces comencemos con un último tema, que es los estados modernos. Siglo XVI
siglo XVIII, ¿correcto? A ver, cuando hablamos de Estado moderno, hay que hacer mención qué cosa es. Primero, el concepto. El Estado moderno es la concentración del poder en torno al rey, ¿ya? El cual tiene sus antecedentes. ¿Cuáles son sus antecedentes? La crisis del siglo XIV. ¿Cómo es que el rey va concentrando cada vez más poder cuando los señores feudales se van debilitando, producto de las guerras que hay? Como cuáles, dos van a ser las más importantes, que ustedes ya conocen. Número uno, la guerra de los 100 años, ¿ya? Entre Francia e Inglaterra, que le gana que la gana finalmente Francia. ¿Ya? Número dos, la guerra de las dos rosas, que es una guerra en Inglaterra, la rosa blanca y la rosa roja. ¿Correcto? Entonces, tú vas a tener que, por un lado, el señor feudal se debilita y en contraposición, el rey se fortalece. ¿Ya? Vamos a hablar entonces de tres momentos. Número uno, la monarquía autoritaria. Ese es siglo XVI, cuando se inicia la concentración del poder en torno al rey. ¿Correcto? Entonces, en ese sentido, hay que indicar lo siguiente. ¿Ya? La monarquía autoritaria, que es el siglo XVI, ya va a tener cuatro instrumentos importantes que vale la pena mencionar, ¿correcto? ¿Ya? Y lo complementaremos con el absolutismo, que es el más importante de todos. El absolutismo es la consolidación de la concentración del poder en torno al rey. Y esta concentración se da en el siglo XVII. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas? Como les vengo indicando, la ruina de la nobleza feudal y el fortalecimiento de los reyes, ¿correcto? Aquí vamos a tener en esto que se llama características, son los instrumentos e instituciones, ¿ya? Que son cuatro en total, ¿ya? Así que mencionaré una por una. Instituciones, ¿correcto? Muy bien. A ver, comencemos entonces. ¿Listo? A ver, en primer lugar, ya se debe mencionar el papel que cumple la corte, ¿ya? Lo que se necesita es el sometimiento de la nobleza. A los reyes se les ocurre que la mejor manera para someter a la nobleza es, ¿saben cómo? Con cortes reales, ¿ya? Por ejemplo, la corte de Versalles, donde el rey de Francia, Luis XIV, por ejemplo, invita a la nobleza feudal a convertirse en nobleza cortesana. Número uno. Número dos, tiene que ver con la burocracia, una burocracia profesional. Ya el rey ya no quiere depender de la burocracia creada por los señores feudales, sino que por el contrario, lo que quiere ahora es, ya, lo que quiere ahora es una burocracia profesional que imponga la autoridad del rey en todo el reino, y no como era en el feudalismo, que el señor feudal imponía las reglas de juego político. Tres, los ejércitos permanentes, ¿ya? Antes las guerras feudales, ¿cómo era? El rey invita a los señores feudales a ir a la guerra, por ejemplo, las cruzadas, ¿correcto? ¿Qué hace el señor feudal? Agarra y e invita a sus vasallos para que armen ejército. Ya, el rey ya no quiere esto, ya no quiere depender de los vasallos de los señores feudales. Él va a tener su ejército permanente y continuo. Aquí falta uno más y lo escribo. Diplomacia. La diplomacia, ya, la diplomacia va a ser, la diplomacia va a ser, ya, va a ser finalmente a través de los embajadores la que busque el equilibrio en el continente. El uso más común que emplea la diplomacia son las alianzas matrimoniales, porque lo que vamos a ver mucho ya en la edad moderna son matrimonios concertados entre el rey de un reino y la reina de otro
reino, es lo más usual que hay, ¿correcto? ¿Ya? Pero también hay que hacer mención de los teóricos, ¿ya? Hay dos que son los más importantes teóricos. Bossuet, que es el más importante, que dice, el rey posee origen divino. Entonces, Bossuet es el más importante y representativo, ¿correcto? Muy bien. Ese es en primer lugar, ¿ya? Y en segundo lugar se encuentra Thomas Hobbes, que tú lo conoces muy bien, o por filosofía o por economía. El Leviatán. Él plantea ceder la libertad y derechos en manos de un monarca fuerte. Entonces, tenemos por un lado ya a Bossuet, que da un sentido religioso, y Hobbes, que da un sentido político. Y aquí se puede ver claramente en los principios, ¿ya? Tres van a ser los principios. Centralismo, ¿ya? Una vez que tienes tus instituciones bien constituidas, ahora pasamos a ver los principios. El principio centralista, ¿correcto? ¿Ya? ¿Qué cosa va a indicar? Que el rey concentra los poderes del Estado en él. La frase muy famosa que dice, el Estado soy yo. También tienes tú el regalismo. Regalismo viene de regal. Regal viene de real y real viene de rey, que significa que hay una preeminencia del rey, el cual gobierna sin límites. ¿Ya? Entonces tienes tú, ya, por un lado, un rey que gobierna sin límites como le da la gana, ¿ya? Un rey que centraliza todos los poderes porque el Estado es él y hace todo esto por el providencialismo. ¿Qué es el providencialismo? Es el medio por el cual se plantea que el rey gobierna por designio divino, de la divina providencia, que es Dios. ¿Correcto? Esa parte es solamente que ustedes lo tomen en cuenta, que se puede ver el poder absoluto de el monarca. Centralización, represión, exaltación del mismo, ejército centralizado, sometimiento a la nobleza, etc. Aquí está. Entonces, el poder tiene carácter divino, providencialismo, la autoridad del rey es absoluta, esto se llama regalismo, ¿ya? Y la iglesia queda supeditada al monarca, esto es el providencial, esto es justamente ya el centralismo, ya donde el rey es la suprema autoridad, porque el Estado es él. Aquí tenemos dos monarquías, la monarquía española y la monarquía francesa. A ver, hay lo que se llama en España los Austrias mayores, ¿ya? Los dos más importantes Austrias mayores son Carlos I de España, también llamado Carlos V de Alemania, y su hijo Felipe II. Son lo que se conocen como Austrias mayores. A ver, digamos algo al respecto, ¿correcto? Muy bien. Un segundito. Ya. Entonces, Carlos V en Alemania, ¿ya?
¿Qué va a ocurrir durante su periodo? Que es muy importante, ¿ya? Él va a llevar a cabo la conquista de dos grandes imperios, los aztecas y los incas, el Tahuantinsuyo. También, como ustedes deben recordar, durante su gobierno se produce el enfrentamiento religioso con Martín Lutero, las guerras de religión. Luego vendrá su hijo, Felipe II, quien va a crear la Armada Invencible y se va a enfrentar a Inglaterra. Esto lo hablaremos en las siguientes imágenes por aquí. Aquí tenemos el fundamento teórico del absolutismo. ¿Ya? Aquí está Thomas Hobbes con el Leviatán. ¿Ya? Él sostuvo que los gobernados debían renunciar a través de un pacto a todos sus derechos a favor del gobernante. Jas Bossuet, que propone que el poder del rey proviene de la voluntad divina, divina providencia. Aquí se puede ver los dominios de Carlos I de España o Carlos V de Alemania. Él decía, en mis dominios nunca se pone el sol, un imperio gigantesco. Aquí está la abdicación de Carlos I, Carlos V, que se enferma de gota, una enfermedad que le impide poder recorrer su extenso imperio, dividiéndolo entre su hermano y su hijo. Su hijo es el que me interesa, que es Felipe II. Felipe II, él va justamente a consolidar su dominio en Hispanoamérica. El Tahuantinsuyo se conquista con Carlos I o Carlos V, pero ya lo que vendría a ser eh, la consolidación del virreinato, ya se va a dar con Felipe II, ya, pero Felipe II también va a organizar la Armada Invencible. Felipe II estaba casado con la reina de Inglaterra, que es una Tudor. Ella se murió y va a querer casarse con la hermana de ella, la famosísima reina Isabel I, más conocida como la Reina Virgen, ¿ya? Entonces, ¿ya? ¿Qué cosa va a ocurrir? Va a ocurrir que va a ser derrotado, con lo cual se inicia la decadencia de España. Ahora pasamos a ver la monarquía francesa. Aquí tenemos entonces la guerra de los 30 años que va a consolidar la hegemonía francesa en Europa, convirtiendo a Francia en la máxima potencia del siglo XVII. Luis XIV, llamado el Rey Sol, centraliza el poder político y administrativo, convirtiéndose en la figura más importante del absolutismo monárquico en Europa Occidental. También tenemos la política mercantilista del ministro Colbert, ¿ya? Que es el ministro de Hacienda, que tú lo llamarías hoy día de Economía, ¿ya? Es lo que se conoce como el colbertismo, permitiendo el auge económico de Francia en base al proteccionismo del Estado. Él, para encumbrar su imponente gobierno, va a construir el Palacio de Versalles. Vamos a ver aquí entonces un poco de lo que ocurre en Francia. La famosa guerra de los 30 años, 1618-1648. Es la lucha por la hegemonía de Europa, ¿ya? En la cual finalmente se logra la hegemonía continental de Francia, que termina derrotando a España, ¿ya? Que queda totalmente debilitada después de esta guerra, permitiendo la afirmación de las monarquías absolutas. El absolutismo, Luis XIV de Francia, el Rey Sol, es el modelo de monarca absoluto. ¿Ya? Aquí tenemos que ya cuando era bastante mayor, Luis XIV quiere que su nieto Felipe de Anjou gobierne España. ¿Por qué? Porque Carlos II de Austria, Habsburgo, muere sin herederos. Inglaterra no quiere y se van a la guerra de sucesión dinástica española. Guerra que finalmente va a ganar Inglaterra y a pesar de ello, eso lo comentaremos ya de acá a dos clases más de historia del Perú, ya va a permitir entonces que
¿Va a permitir entonces qué? ¿Va a permitir entonces qué? ¿Ya? Eh, ¿Va a permitir entonces que se lleve a cabo las reformas borbónicas? ¿Ya? ¿Correcto? Eso lo veremos con más calma de aquí a 2 semanas. Muy bien. Y finalmente, último tema de clase, tiene que ver con la revolución científica del siglo XVII. Es la ciencia moderna. Porque miren, en el Renacimiento la ciencia y el arte no están opuestas, se complementan, pero en el siglo XVII la ciencia se separa cada vez más del arte. ¿Ya? Surge el método científico en base a la observación, en base a la experimentación. Y se da todo un impulso enorme a la investigación a partir del apoyo del Estado. Por un lado tenemos el empirismo, ¿ya? Usted lo sabe mejor que yo por filosofía, método que descarta aquello que se puede observar directamente. Francis Bacon de Inglaterra señala que se accede al conocimiento a través de la experimentación. René Descartes, la razón es la fuente del saber, es el medio principal para interpretar la realidad, el racionalismo francés. También tenemos que ver mucho con el campo de la ciencia, con, por ejemplo, la astronomía. Se desplaza la teoría geocéntrica de Ptolomeo que coloca la Tierra como centro, por la teoría heliocéntrica, listo, ya propuesta por Copérnico. Tampoco podemos dejar de mencionar el papel importante que cumple ya Newton con la ley de gravedad de los cuerpos. Dicho esto, entonces, estimados estudiantes, hemos llegado ya a la parte final de la clase del día de hoy, ¿correcto? Aquí tenemos las 5 preguntas de los temas que se han desarrollado, que paso a dar la clave respectiva. La pregunta número 1 tiene que ver con las características del humanismo. En este caso, la letra B de bueno es la respuesta. La pregunta número 2 tiene que ver con las características del Renacimiento. Aquí la respuesta es la letra B también. La pregunta 3 tiene que ver con la Reforma Protestante, ya en Inglaterra. Esto tiene que ver con la respuesta, la letra D de dedo. La pregunta número 4 tiene que ver con las consecuencias de la expansión europea. La respuesta es la E de enano. Y la pregunta número 5 tiene que ver con el Estado moderno y la tributación. La respuesta correcta, la B de bueno. Llegado a este punto de la clase, estimados estudiantes, espero que les haya gustado la clase de manera particular. Tengan ustedes muy buenas tardes y nos reencontramos la próxima semana previo al examen 2 en el curso de Historia. Ahora nos toca hacer Historia del Perú. Voy a hacer también varias imágenes, ¿ya? Para que ustedes tengan todo el material bien ordenado, que hay una pequeña línea de tiempo que nos va a guiar muchísimo. Gracias, Fabián. Hasta la próxima semana. Bye, bye. Cuídense mucho. Chau, chau. Hasta luego. Encantado. Para mí es todo un gusto. Hasta la próxima semana. Hasta